a propósito del nombre que lleva nuestra mesa, Género, Filosofía y Diversidad Epistémica, pues propone nuevas perspectivas para mirar hacia la construcción de nuestra identidad individual y nuestra identidad como dominicanos. El concepto género, la filosofía de género, que parte de la filosofía feminista, pues lo que propone es una nueva forma de concebir el género como una construcción y rompe este enlace directo natural con el sexo. Y como diría Judith Butler, pues es una construcción performativa que va construyendo al individuo con sus acciones el día a día. Otro concepto que nos resulta también útil para comprender la identidad es el concepto de injusticia epistémica, un concepto que también parte de la filosofía feminista y también pues echa mano de la tradición de la epistemología social. Este concepto que propone Miranda Fricker en el 2007 pues da cuenta de un trato injusto, de un déficit de credibilidad en los sujetos y señala, me voy a referir en particular a lo que ella llama injusticia hermenéutica. Y en cuanto a justicia hermenéutica, ella refiere pues a esta ausencia de conceptos que hagan posible que el sujeto comprenda su propia experiencia. Tenemos un sujeto que vive una experiencia, pero no dispone de los recursos hermenéuticos para explicarla, hacer inteligible al otro y mucho menos para comprenderse a sí mismo. Y sabemos que en la medida en que nos comprendemos es que vamos a ir construyendo nuestra propia identidad. Y pues alineado a esto, este concepto a propósito de hablar en español, que es el tema que lleva pues nuestro 6º Congreso Dominicano de Filosofía, tenemos que hacer la precisión que es un concepto que viene de lo que se conoce como el norte global, desde el marco de las epistemologías del sur. Y este concepto de injusticia epistémica se piensa en inglés, no se piensa en español. Pero ¿por qué hago la precisión? Porque este concepto, esta ausencia de recursos hermenéuticos que señala Miranda Fricker, hay en su correspondencia en lo español, pero no en español de Europa, en español en Latinoamérica, con lo que conocemos como filosofía de la liberación, en la que conocemos evidentemente Carlos Mariátegui, Andrés Aed, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, que construyeron, que propugnaron por la construcción de categorías que nos definan a nosotros como sujetos, como América Latina, y no como un reflejo de unas categorías eurocéntricas. Y a partir de toda esta tradición de la filosofía de la liberación, también se construye el marco teórico que conocemos como las epistemologías del sur, que lo que buscan también es darle espacio, un reconocimiento a las diferentes formas de construir conocimiento. Y aquí pues, ya para ir cerrando, quiero referirme al concepto de injusticia cognitiva que propone el filósofo Boaventura de Sousa Santos, que pues nos ayuda también a dar una mirada diferente a la construcción de la identidad como un colectivo. Hace un llamado a dejar de mirar una forma única de construir conocimiento y nos llama, como llamó en su momento Enrique Dussel y muchos otros, pues a mirar lo propio, nuestro propio devenir histórico y a construir categorías que nos reflejen a nosotros como latinoamericanos y en nuestro caso como dominicanos. Me place pues abrir este diálogo con un pilar de nuestra institución que pues quedó claramente evidenciado con el recibimiento de la medalla al mérito, una maestra querida por todos que se ha dedicado al estudio del pensamiento dominicano, que ha también dedicado su vida a mirar desde una perspectiva distinta en todas sus investigaciones, en la que le imprime pues una perspectiva feminista y una perspectiva de género. Me refiero pues a la fundadora de la Cátedra Filosofía y Género, Simone de Beauvoir, la maestra Lusitania Martínez. Gracias, Caterina. Sí, yo creo que no hay que sospechar ahora, después de la aclaración de Eulogio y la inteligente pregunta del profesor Rodríguez Santos, creo que es Rodríguez Santos, no hay,
Sí, el que habló de que le parecía sospechoso eso de hablar en español. Lo que es Santo, ok. Su pregunta fue inteligente, pero la respuesta de Eulogio fue muy buena, porque si pensamos que hablar en español es para respetar la diversidad epistémica, la injusticia, para disolver la injusticia epistémica, para descolonizar, pues nosotras, las feministas y cualquier otro que hable y analice un trabajo desde este español caribeño y crítico, estará haciéndolo bien, poniendo a caminar el español en función de producir conocimiento. Y qué mejor que hacerlo críticamente, y esta mesa cumple con eso, inclusive aunque en nuestras investigaciones trabajemos con filósofos denominados eurocéntricos como Simone de Beauvoir, Foucault, no importa si lo hacemos desde una perspectiva crítica, además de tratar de introducir nuestros textos marginados de pretaíno, o más bien precolombino, taíno, negro, colonial, mulato, mujeres negras, etc. Si se nos permite esa diversidad, no hay que sospechar de ese mandato de hablar en español. Eso lo quería decir. Bueno, yo tenía un trabajo más largo porque yo iba a hablar de mis investigaciones en general, pero voy a hablar de solo una investigación o dos, una de ellas sin iniciar, que voy a trabajar en el Congreso. Por ejemplo, en esa investigación, en donde yo pienso analizar el impacto de la ontología existencialista y fenomenológica de Sartre y de Simón en mi época y en mi historia, yo voy a revisar las categorías más importantes del existencialismo sartreano y respecto a él, la posición en favor de la mujer de Simone de Beauvoir. Es decir, yo voy a trabajar la fenomenología, que es un área del saber descolonizante, por cierto, que se está trabajando mucho en la escuela. Ustedes saben por quién. Yo también la estoy trabajando y voy a presentar en el Congreso una parte de esa o de los capítulos que voy a presentar ahora. Corriente que atraviesa todo el siglo XX, criticando el objetivismo de la ciencia, enfrentando la forma en la que el positivismo encara la experiencia vivida como un hecho absolutamente empírico. Entonces tengo que analizar el surgimiento de la fenomenología, que además de Husserl cuenta con Heidegger, Sartre, que nunca lo mencionan, yo sé por qué, pero es otra conferencia, Merleau-Ponty, y cuenta también con importantísimas filósofas fenomenólogas que tampoco la mencionan, como Simone Weil, Melanie Klein, Edith Stein, alumna de Husserl, Hannah Arendt, que trabaja Silvanita, alumna de Husserl, Heidegger y de Jasper, María Zambrano, alumna de Ortega y Gasset, y la misma Simone de Beauvoir, co-creadora del existencialismo junto a Sartre, no inspiradora. En ese análisis y para el Congreso, yo prestaré atención a la fenomenóloga Simone de Beauvoir, especialmente sus ideas sobre el cuerpo y la sexualidad, la experiencia vivida de una conciencia intencional o de algo que se encarna en el mundo. Justamente por ello, la Simone
acoge la frase de Poulain de la Barre: la mujer no nace, se hace. La mujer es facticidad y vivencia. No debe verse entonces como producto los roles de la mujer solo de la biología, como lo visiona el patriarcado, sino cultural y socialmente. Por tanto, en el Congreso me referiré a la fenomenología construccionista moderada en Simone de Beauvoir, contenida en El segundo sexo. Analizaré su peculiar antideterminismo biológico, ya que siendo la mujer un ser en situación en la formación de la identidad, todavía la biología cuenta, junto a los factores socioculturales, como dijimos. Y esta disputa que está en el núcleo español del pensamiento filosófico dominicano y que hemos analizado varias mujeres que hemos estudiado a Simone de Beauvoir, dominicana, nos trae a la disputa frente al construccionismo radical. Es decir, Simone de Beauvoir, construccionista moderada, en donde todavía hay biología, y el construccionismo radical de Judith Butler, en donde la opresión es cultural, porque el género, o sea que esa disputa contemporánea, modernidad versus posmodernidad, está presente en el pensamiento filosófico español dominicano, con las características que le dieron aquí algunos profesores a ese español, que no es necesariamente del todo el español de España. Por último, como es una memoria mía filosófica, tengo que también ver el impacto que la historia del feminismo hasta el día de hoy en la cuestión patriarcal, sexo-género, ha tenido en mí y mis reacciones cuando hoy se pretende invertir esa historia sexo-género en ese orden para explicar la opresión, invirtiéndola en género-sexo, que es algo muy actualizado que se ha dado aquí y también en el feminismo de España, que yo he seguido de cerca. Para terminar, quiero decir que he vivido un buen tiempo de esa historia. Claro, una personal, la otra contada, porque empieza desde la Revolución Francesa. Yo soy vieja, pero no tanto. Y quiero plantear en esas memorias cómo me ha impactado ese debate filosófico en defensa del tipo de feminismo de la igualdad que representa Simone de Beauvoir, y que mucha gente cree que Simone de Beauvoir es feminista posmoderna. Simone es cartesiana y es promoderna, y eso me va a llevar a publicar y a analizar todos los trabajos que desde joven he realizado sobre el tema durante diferentes épocas, moviéndome siempre, porque en eso, Pedro, yo soy coherente, tal y como me definiste, siempre moviéndome en la perspectiva teórica de los pensadores promodernos
y los debates teóricos de los mismos con la postmodernidad, pero de una manera crítica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sin duda, el debate que plantea esta relación sexo-género mantiene su vigencia en la actualidad de cara a los diferentes movimientos sociales que van explotando y apareciendo en las diferentes latitudes en este mundo, pues que está cada vez más interconectado y globalizado. Asimismo, en esta misma línea, vamos a darle la oportunidad a la maestra Ingrid Luciano, filósofa, que a mi modo de ver ha hecho una conjugación muy interesante, una unión muy interesante entre filosofía y dramaturgia en la República Dominicana. Hola, sí. Gracias, Catherine. Voy a hacer como la maestra Lusitania, un poco resumir por el tema del tiempo que nos tocó, ¿verdad? Yo había preparado, preparé para esta mesa una pequeña ponencia titulada Debates filosóficos feministas sobre prostitución y dramaturgia, un diálogo de 2 vías. Sin embargo, conociendo el tema completo, porque conocía lo de pensar en español, pero no la apuesta por la identidad dominicana, ese aspecto del título, no lo conocía. Yo abordaría otros temas también, o sea, le daría otro enfoque a este tema que quiero abordar, digamos. Entonces voy a tratar de resumir bastante el punto principal de lo que ya preparé para introducir un poquito de qué otro enfoque le daría a esto, bajo esa misma sospecha también del propio título, ¿no? Entonces, lo que abordo se desprende de una investigación que ya realicé, digamos, sobre personajes de prostitutas en la dramaturgia dominicana. Allí estudié 28 textos dramáticos del país, que van desde 1957 hasta 2021, y parto de varios marcos teóricos y metodológicos para abordar los textos. Entonces, lo que pensaba era, bueno, voy a entonces agarrar uno de esos marcos teóricos, que son los debates feministas sobre prostitución, y los voy a poner a dialogar con algunos de los hallazgos de la investigación para visibilizar cómo no solo los debates teóricos feministas sobre prostitución, que son debates filosóficos, aportan al estudio de la dramaturgia, o sea, la literatura dramática, sino que también la literatura dramática tiene cosas que aportarle a esos debates teóricos. Entonces es un diálogo de 2 vías, y como me parece que desde la perspectiva de la diversidad epistémica, me voy directo a la conclusión también, no es solo visibilizar la diversidad de sujetos que piensan, sino también de fuentes de pensamiento, y dentro de ellos el teatro, el arte, en sentido general, pero aquí específicamente el teatro. Entonces, para eso introduzco lo que son los debates filosóficos feministas sobre prostitución, defendiendo que se trata de debates filosóficos porque hacen como hace el feminismo a la filosofía en sentido general, que es aportar a una perspectiva crítica, filosófica, a temas que antes tal vez se daban por dados dentro del sentido común, y que la propia filosofía la asumía como su sentido común, como su lugar de sesgo y de no mirar ese punto sesgado. Y el feminismo entonces dice, no, vamos a mirar estas relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad, y vamos a hacerlas objeto de debate público, de debate filosófico. Entonces, en el caso de la prostitución, el cliché sería ponerla como la profesión más antigua del mundo, ¿no? Y eso lo que hace es naturalizar su existencia como algo inevitable que siempre estuvo ahí. Entonces, lo que hacen los debates filosóficos feministas sobre el tema es cuestionarse eso. Entonces se hacen preguntas sobre el porqué de la prostitución, cuál es su función en la sociedad, cómo se puede comprender en el marco de las relaciones patriarcales, capitalistas y raciales, históricas y actuales. Y entonces, ¿cuáles son los temas de ese debate? ¿Cómo se define la prostitución? ¿Como trabajo o como esclavitud? ¿Quién es su principal sujeto? ¿La llamada prostituta o el llamado cliente? ¿Cómo puede definirse fundamentalmente esa relación? ¿Como un contrato libre o es una expresión de violencia?
¿Cuáles reglas sociales y políticas deberían regir su práctica? ¿Debería ser regulada? ¿Debería ser abolida? ¿Debería ser descriminalizada? ¿Cómo se relaciona la prostitución con otras instituciones como la familia burguesa, por ejemplo? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la prostituta y la esposa, por ejemplo? Entonces, como en todo proceso de conceptualización, se cuestionan las terminologías. Si la prostitución se va a ver como una ocupación, si se va a ver como una institución, si se va a ver como un prisma en el cual se ven muchos estereotipos sociales, si se les va a llamar a las prostitutas trabajadoras sexuales o en situación de prostitución, si se le va a llamar cliente o prostituidor, por ejemplo. Bueno, nombrar se constituye en un posicionamiento dentro de los debates. Y aunque hay diversidad de posturas, digamos que todas las que se nombran feministas abogan por descriminalizar a la mujer en situación de prostitución, que eso se aleja tal vez del prohibicionismo que está, digamos que en algunos estados, la mentalidad de algunas iglesias o el sentido común, una mirada más moralista sobre la prostitución. Digamos que los debates feministas se alejan de esas posturas. Entonces, esos debates, fíjense que yo estaba estudiando dramaturgia, ¿no? Textos teatrales, en un mundo en el cual, por ejemplo, no hay que decir Rafael Morla hijo, porque siempre que hablamos de Rafael Morla, del teatrista, ¿no? Del dramaturgo, por ejemplo, que lo menciono también en la ponencia. Estudiando textos y yo mirando, bueno, pues estoy mirando estereotipos, estoy mirando cuáles son las representaciones, imaginarios, y entonces estos debates, ¿cómo entran a abordar esto? Realmente me fueron de mucha luz para yo poner estos debates y mirar los textos en ese sentido. Entonces, lo primero al respecto es que aunque nadie escribe, o casi nadie escribe diciendo voy a hacer un panfleto para abolir la prostitución o voy a hacer un panfleto para que se regule el trabajo sexual, nadie escribe así. Sin embargo, a la luz de estos debates se puede ver que la postura de la obra frente a la temática está. Por ejemplo, hay autoras que plantean, las que son regulacionistas, que piensan que se debe llamar trabajo sexual y que se debe regular la ocupación, plantean que a nivel de la ficción, del cine, el teatro, etcétera, se debería desdramatizar la prostitución y presentarlo como una posibilidad, como una ocupación. Critican, digamos, las historias más de víctimas de trata y demás, porque dicen que esto solo aporta al estigma sobre las prostitutas. Por su parte, las autoras abolicionistas, que piensan que más bien no es trabajo, es esclavitud, que hablan de prostituidores más que de clientes, entonces critican las historias donde, digamos, que o se embellece, o se romantiza, o se desdramatiza también el universo de la prostitución. Entonces, mirando las obras de teatro, me di cuenta que aunque en ningún caso había, digamos, un panfleto sobre el tema, siempre eran historias muy interesantes, se podía leer al menos ese intento de o desdramatizar o de presentarlo como una opción laboral, digamos, como una posibilidad de ingresos, más que decir que estaban diciendo que es un trabajo, más que una postura política de que era un trabajo, decir es una posibilidad de ingresos, o incluso como una posibilidad de subversión. Hay algunas obras de teatro donde esto se refleja. Y también hay otras obras donde se ve la intención de presentar más la dinámica del abuso, violencia, violación como parte del universo de la prostitución. Entonces, en estas obras uno podría decir, bueno, se lee una postura más regulacionista, se lee una postura más abolicionista. Y en algunos casos no podemos ver que hay obras en las cuales hay una dualidad, que se presenta la violencia, pero se presenta también cierta romantización. El segundo aspecto me lo voy a brincar por temas de tiempo. Y lo que quiero es entonces abordar como, leer las obras a la luz de estos debates filosóficos me permitió darme cuenta de cosas que tal vez no me hubieran pasado por alto, como por ejemplo que no hay mujeres clientas en las obras de teatro, y eso es parte que uno puede decir, bueno, es parte del imaginario o de la realidad, pero para algunas autoras, abolicionistas sobre todo, no es casual que la mayoría de los prostituidores sean hombres y la mayoría de las prostitutas sean mujeres. Tiene que ver con las relaciones de poder dentro del patriarcado. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver cómo los debates me aportan a la dramaturgia, también la dramaturgia me aporta al enriquecimiento de los debates.
En algunos casos estos debates quedan como un binomio sin encuentro, o es trabajo o es esclavitud, o la mujer es agente libre, o es una víctima indefensa. Sin embargo, el teatro es un arte que requiere del drama, del conflicto, de la tensión, de la contradicción, de la ambigüedad para poder funcionar. Entonces, las obras muchas veces presentan a los personajes en esa complejidad. Si bien te pueden, digamos que, presentar o denunciar la violencia de la trata, no te presentan a los personajes necesariamente como víctimas indefensas, sino que te presentan como personas en situación de resistencia, tal vez conscientes de su propia situación. Y de esa misma manera, si bien te pueden presentar una crítica al Estado prostituidor, por ejemplo, también te presentan la posibilidad de las mujeres de enviar dinero y de enviar remesas a sus familias en el caso de las que son migrantes. O sea, se presenta esa dualidad, aportándole entonces a los debates teóricos esa perspectiva desde el teatro un tanto más dialéctica, se puede decir. Entonces, el otro elemento, solo para callarme yo después de esto, porque es la parte improvisada, digamos, el otro elemento que yo aportaría en este sentido, a partir del título del Congreso, es ver cómo el personaje prostituta en la dramaturgia sirve precisamente para ver otros elementos de cómo la obra de teatro ve incluso la identidad dominicana. Y muchas veces, en el caso de la prostituta, como están presentes todos los prejuicios sociales que podamos tener a la hora de escribir, aunque no nos demos cuenta, también se ven algunos prejuicios sociales incluso sobre lo que sería la dominicanidad. Y ahí el personaje prostituta nos permite preguntarnos también sobre, ¿es la prostituta como personaje un personaje que estaría dentro de la identidad dominicana? Por ejemplo, hay muchos autores y autoras que han digamos que presentado a través de su teatro una denuncia de un Estado que obliga a las mujeres a estar en la prostitución porque no les da opciones ocupacionales, laborales, de formación, etcétera, pero al mismo tiempo las estigmatiza, al mismo tiempo las invisibiliza, al mismo tiempo, digamos que las descuida dentro de lo que es su rol, incluso hasta en la economía, digamos, dominicana. Entonces creo que ese podría ser un abordaje que se puede pensar, tomando en cuenta también que en nuestro caso, cuando hablamos de pensar en español, puede ser contestatario si lo pensamos frente a España o en perspectiva latinoamericana, pero también puede ser una perspectiva conservadora si lo pensamos desde la diversidad dentro de República Dominicana, incluso de esos emigrantes que a veces no piensan en español sino en Spanglish, o de los descendientes de inmigrantes que son dominicanos pero piensan a veces en creoñol. Entonces poder abrir a esas perspectivas también, pensando también en la diversidad epistémica. Okay. Sí, bueno, muchas gracias, maestra Ingrid. Sí, sin duda abre una multiplicidad de perspectivas y nos hace reflexionar en torno a esta problemática, que a veces quizás nos aferramos a una postura muy conservadora, como lo presenta Ingrid Luciano, pero tiene todos sus matices que vale la pena pues reflexionar en torno a esta problemática y a nuestra situación como dominicanos. Bueno, en esa misma línea nos acompaña también la maestra Silvana Marte, filósofa que se ha dedicado a abordar la ética de manera general y también a comprender a la mujer en los entornos políticos de interacción pública. Le damos los micrófonos. Gracias. Voy por también la misma tesitura de las compañeras, especialmente el trabajo que pienso desarrollar ya para el Congreso es la perspectiva filosófica sobre la mujer, la participación en el espacio público y el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado lo agregué, ¿verdad? Pero aquí solamente voy a hablar un poquito sobre la separación de lo público y lo privado y un poquito también sobre qué dicen los filósofos y las filósofas sobre qué significa el espacio público. Entonces, la separación de lo público y lo privado ha llevado históricamente a una división sexual del trabajo, estableciendo jerarquías, estableciendo disparidades y relaciones de poder. Esta estructura jerárquica posicionó lo masculino por encima de lo femenino, basándose en roles, actividades, actitudes y motivaciones
considerada intrínseca, propia de la mujer. La mujer está para cuidar, la mujer es quien pare, por lo tanto, la que amamanta. Entonces también una serie de actividades que supuestamente nada más le corresponde a la mujer, y esto realmente ha creado dimensiones de desigualdad bastante amplio, bastante grande, en tanto al acceso, al control y al llegar a la toma de decisión y a tener las mismas oportunidades en el espacio público. Iba a hacer un poquito de recuento sobre el tema de la participación de la mujer desde la Declaración de los Derechos Humanos, pero por cuestión de tiempo solo me voy a enfocar un poquito sobre qué dicen los filósofos y las filósofas sobre qué es el espacio público, para luego ya en el trabajo para el Congreso poder tener una mayor comprensión para trabajar el tema del espacio público y cómo el espacio, el trabajo de cuidado nos limita a participar de manera plena en el espacio público. Por supuesto, la filósofa Hannah Arendt no se me iba a quedar, aunque es alemana, pero yo la platano a lo dominicano, que describe la esfera pública como ese espacio donde los individuos se reúnen para discutir, deliberar por asuntos comunes, ejerciendo la libertad y la acción política. Es un ámbito de visibilidad y de reconocimiento donde se llevan a cabo acciones y discursos que tienen que ver con el significado de la comunidad y que contribuyen al bien común. Arendt hace una distinción en su libro La condición humana sobre lo que es la esfera pública y la esfera privada. Y dice que la esfera privada está asociada al hogar, a la familia, se centra en las necesidades de supervivencia de la vida cotidiana, mientras que el espacio público es el dominio de la acción, donde está el poder, donde está el discurso, donde están las palabras. Y esos actos son los significativos porque son los que trascienden la colectividad. Nadie se ha ganado un premio por ser la mejor ama de casa. Búsquenme ahí. O la mejor que trapea. Nadie le han dado un premio por la mejor que friega. Pero sí para la mejor filósofa. Sí, para los mejores profesores, las mejores profesoras. Entonces, por otro lado, Amelia Balcázar, hablando un poquito en español, habla en su libro La política de las mujeres, explica que el espacio público, pensado como ese lugar donde se concreta la cosa pública para todos y para todas, donde se espera que no existan restricciones explícitas de acceso para nadie, está muy lejos de ser neutro. Por el contrario, es el entorno donde más se escenifican las desigualdades, donde se pueden ver las exclusiones. Es decir, que esa supuesta universalidad que le da Hannah Arendt a ese espacio público, que casi siempre ignora las barreras sistémicas que enfrentan las mujeres y las minorías, destacando también la necesidad de un replanteamiento crítico y reconocer esas inherentes desigualdades para poder lograr una equidad o una igualdad. Dice la filósofa Celia Amorós, creo que yo, Amelia Balcázar, no recuerdo, que la política, la ética es la igualdad es la equidad es la política y la igualdad es la ética, a lo que queremos llegar. Entonces, Celia Amorós, en su libro Espacio Público y Dimensiones Ideológicas Masculino y Femenino, en este libro encuentra reconocimiento y puede comparar los diferentes niveles de competencias. Bueno, se puede ver en los discursos ahora con las olimpiadas, las narradores, las también deportistas, los deportistas, pero que en el espacio privado donde se realizan las actividades relacionadas al cuidado, que son feminizadas, es difícil también poder medir y poder competir. Como dije, nadie compite por ser la mejor madre o mejor ama de casa. Simplemente nos toca. Por otra serie de razones que luego en el Congreso lo voy a explayar. También Nancy Fraser, en su libro Balanza de la Justicia, reimaginando el espacio público,
aborda extensamente el tema de la disparidad o la paridad participativa en la esfera pública y hace una crítica a las democracias actuales por no proporcionar condiciones igualitarias para la participación en el espacio público. Así que ella sugiere que las estructuras y las normas culturales a menudo van impidiendo la participación equitativa, especialmente de las mujeres. Fraser insiste en que esta paridad requiere tanto la igualdad de oportunidades económicas como un reconocimiento ya en el estatus social. Ella habla aquí sobre el concepto de los contratos públicos, que también en el Congreso lo voy a detallar. Habermas también en su obra Historia y Crítica de la Opinión Pública define la esfera pública como ese espacio de debate y deliberación donde los ciudadanos y ciudadanas pueden discutir temas de interés. Sin embargo, las feministas han criticado la teoría de Habermas por su tendencia a excluir las voces de las mujeres y otros grupos marginados. En este caso, de las feministas que lo han criticado, es la misma Nancy Fraser. Y finalmente, una filósofa que me tiene un poquito loca, que es Joan Tronto, que habla sobre la democracia del cuidado de mercado, la igualdad y la justicia, que analiza la ética del cuidado y cómo las responsabilidades de cuidado limitan a la participación de las mujeres en el espacio público o una participación plena. Por ejemplo, antes de yo venir aquí, tuve que dejar el desayuno de mis hijos, preparar lo que se iba a comer, llevar a mi hijo al karate, ponerle el cinturón, porque todavía no se lo sabe poner, que quien sabe de eso es bastante complicado, llenarle el termo de agua y poder venir aquí. Vine cansada, vine harta. Entonces, todas esas cosas, esa participación plena en el trabajo de cuidado, cuando tú tienes un esposo, un compañero que te ayuda, que te motiva, que no te ayuda, asume su participación en la casa, bueno, entonces ya vengo aquí un poquito más descansada. Entonces Tronto hace una separación sobre ese tema de cómo la democracia, cómo el cuidado, también hay que pensarlo en el tema de la democracia, en el tema de esa participación política y esa participación pública que se supone que la democracia permite. Entonces ella habla de 3 fisuras. La primera es que se identifica la separación entre los que dan cuidado y los que reciben cuidado. Luego la separación en la esfera pública, la separación de la esfera pública y la privada, que constituye una invisibilidad del trabajo también, el trabajo que se hace en la casa. A veces el trabajo de la casa, la gente a veces cree que se hace solo, pero no, hay una persona que hace el trabajo de la casa y cuando sus esposos están trabajando, hubo alguien que planchó, hubo alguien que lavó, hubo alguien que hizo un trabajo al que mensualmente no se le paga para que ese hombre o esa persona pueda salir a la calle a ejercer y ganar dinero. Entonces también eso son temas que hay que replantearse y comenzar a pensar. El tema de cómo las mujeres o cómo el tema del cuidado está también limitando a las mujeres a esa participación. Y la tercera fisura, que es el espacio político, también los gobernantes deben empezar a tomar decisiones con respecto a eso. Por ejemplo, el hecho de tomar las guarderías aquí en la UAS, abrieron o reabrieron, no sé antes, pero sí vi en la noticia, lo publiqué, de las guarderías para que puedan dejar a sus bebés y puedan estudiar y no sea ese cuidado una limitante para venir y ejercer el derecho a la educación. Por último, bueno, ya como conclusión, la participación de las mujeres en el espacio público, sabemos que ha ido mejorando, como siempre digo, como feminista también trato de ver un poquito el vaso medio lleno, a verlo totalmente vacío. El hecho de que yo esté aquí a pesar de todo el esfuerzo que tuve que hacer y que la escuela nos invitara también, eso es importante y eso también hay que verlo. Pero también ver que existen todavía barreras, que existe repensar también y reflexionar la historia, que hay derechos básicos a los que todavía las mujeres no podemos llegar
no podemos acceder aunque creamos que sí. Y realmente también esa es la lucha a las mujeres a asegurarnos una vida plena, una vida pública, una vida con participación de manera en igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. A propósito de los planteamientos de la maestra Silvana, me rememoraron pues algunas disertaciones que he tenido la oportunidad de escuchar de la maestra Lusitania, donde señala la maestra pues que lo masculino se asocia, se suele asociar en la pues, filosofía clásica a lo lógico, a lo abstracto, mientras que lo femenino está vinculado a la naturaleza, a lo natural, y de ahí que se le confiera este rol de cuidado como si fuera una consecuencia de la naturaleza. Y bueno, esta presentación de Silvana nos ofrece un nuevo lente para mirar la situación de la mujer, pero también de otros grupos marginados. Y este lente me parece bastante interesante porque cuando miramos el espacio público, podemos mirar esas estructuras, cómo las estructuras de poder van limitando y van constriñendo a ciertos grupos marginados y pues delimitan de esta participación y evidentemente van a tener una participación mucho más reducida en la construcción de estos recursos colectivos que Fricker pues le llamó esos recursos hermenéuticos que van a ser necesarios finalmente para describir las propias pues, experiencias individuales en todo el colectivo en que nos desenvolvemos. Seguimos, vamos a proseguir con la maestra Duleidis Rodríguez, una mujer filósofa que se ha dedicado a conocer la historia de la educación dominicana y que ha trabajado pues la educación en el aula también desde una filosofía feminista. Buenas tardes ya. Mi nombre es Duleidis Rodríguez y de la mesa soy la que no soy egresada de aquí, soy egresada del Instituto Bono, que en mi época salía graduada por INTEC, es decir, que soy intesiana, pero soy del Bono y tengo mucho tiempo relacionándome con la profesora Lusitania, que es mi mentora, aunque nunca me dio clase, porque elegimos una misma corriente filosófica. Mi tesis de licenciatura fue sobre el existencialismo sartreano, las limitaciones ontológicas expuestas en El ser y la nada por Jean Paul, y mi tesis de maestría, que la hice en el País Vasco por vía de aquí de la Universidad Autónoma, fue sobre la superación de esas limitaciones ontológicas expuestas por Sartre, ahora por su compañera Simone de Beauvoir, y ahora mi tesis doctoral será también sobre la pareja Sartre-Beauvoir. Pero como tengo 18 años dedicándome a la educación secundaria, tengo una pasión particular por la educación y le voy a pedir a Catherine que si me tiene que quitar mis 5 minutos, pero me permita decir esto. Yo soy hija de una maestra que empezó con una escuelita en el patio de su casa. Y yo soy maestra porque yo quería ser maestra. Yo no me enganché a maestra. A mí me gusta el magisterio, me gusta la docencia. Y soy coleccionista desde hace 10 años. Yo colecciono postales, cartas, documentos relativos a la historia de la educación dominicana. Mi expareja, ciudadano francés, me hizo un gran regalo. Me llevó a Francia, al Museo de la Educación de Rouen, en París. Y tuve la oportunidad de hablar con una de las museógrafas y vine con el proyecto de reencauzar mi colección, que era un poco, vamos a decir, debutante, era una colección de novata, reencauzarla, coleccionar objetos pedagógicos dominicanos. Y con objetos me refiero a cartas, a notas, a cuadernos, a anécdotas. Entonces, Eulogio, yo quiero felicitarte de manera particular. Yo no te conozco, te he visto una sola vez con estados, pero a mí me parece loable e inteligente esta mesa anterior a la nuestra, que fue una mesa de carácter anecdótico, porque este rescate, lo decía ese Morla, hijo, la anécdota es también una forma de conocimiento y de promover el conocimiento. Entonces es carácter anecdótico que tiene el conocimiento y que nos ejemplifica cómo se une
el afecto y el aprendizaje. En cada uno de los testimonios, sobre todo el tuyo, que estaba muy emocionado, es invaluable para los docentes, para dignificar nuestro ejercicio, que es invaluable. Y nosotros como filósofos, que tenemos un escenario natural en el aula, un escenario natural donde nosotros podemos ejercer eso que tanto nos apasiona, promover la construcción del conocimiento, promover la creatividad en el abordaje de las cuestiones cotidianas de la existencia humana, y que nos permite dejar esa huella que dejó Tomás Nova en cada uno de los que estuvieron aquí, desde sus estudiantes hasta sus colegas, y que evidencia que nosotros como docentes necesitamos un espacio que nos permita narrarnos y autonarrarnos como una base para dignificar nuestro ejercicio, que hace mucho tiempo hemos estado superando ese concepto de marginación, de que el docente cayó a docente porque no encajó como médico, porque no encajó, no. El docente es un ejercicio que evidentemente trasciende conocimiento y valores. Y la huella que deja es evidente aquí, los testimonios que se hizo sobre Tomás Nova. Diciendo eso, que no era lo que me tocaba, yo tengo un proyecto personal de la creación del Museo de la Educación Dominicana. Y para esto tengo 10 años coleccionando cosas, objetos que atañen a la historia de la educación. Y parte de eso es el rescate de testimonios y de investigaciones sobre docentes importantes y sobre, bueno, la historiografía dominicana, de la educación dominicana, que tiene escasísimas publicaciones. Entonces comencé con la publicación semanal de artículos en acentos relacionados a las docentes y a las épocas, a las diferentes épocas en que atravesó, porque todos los compases históricos lo bailó la escuela. Desde las luchas caudillistas de Concho Primo hasta la educación ostosiana, todos los compases lo bailó la escuela. Entonces, yo creo que nosotros como filósofos, sobre todo, tenemos que adoptar esa empresa como nuestra, la creación del Museo de la Educación Dominicana. Señores, que hasta Rosita Fadul tiene su museo. Rosita Fadul tiene un museo y nosotros no tenemos un museo. Los educadores no lo tenemos. Alguien destacaba, creo que fue Minaya, que el profesor Tomás Nova, que no tuve el privilegio de conocer, fue muy oral. Y tal vez eso hizo que se descuidara de la publicación que Minaya se propone a trabajar. Un museo valorado, visto desde la óptica de la museografía moderna, es un espacio que trasciende el objetivo de preservación y conservación y de difusión, sino también que es un espacio de investigación. Que un museo nos provee ese espacio, le provee ese espacio a Minaya para publicar, revisar las obras de esos docentes que se van sin publicar, es muy importante. Uno de mis artículos en acento sobre la educación dominicana es sobre la maestra Rosa Smester, que es hija de un guadalupeño. El apellido Smester es único en el país, es hija de un guadalupeño y que aprendió, supongo yo, el francés desde época muy temprana. Rosa Smester se dedicó a la docencia desde que era adolescente en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros, y fue maestra, entre otros personajes, del posterior secretario de Educación, Bellas Artes y Culto, el doctor Joaquín Balaguer, quien tiene testimonios sobre Rosa Smester que tiene muchísimas personas. Yo voy a ser sumamente parca en lo que ya tengo que decir, pero en mi trabajo va a versar sobre la Rosa Smester feminista en el ejercicio docente. Cómo Rosa vivió, y alguien también llamaba la atención sobre la autenticidad con la que un maestro vive su teoría y su práctica, cómo ella vivió su teoría y su práctica. Yo parto de 10 temas importantes que Lusitania destaca sobre Rosa. Entonces Lusitania concluye en su libro
Historia de las ideas filosóficas y de género en República Dominicana, en la página 582, Lucistania sostiene que las mujeres del feminismo dominicano, miradas como conjunto, solo aceptaban el ideal feminista para la mujer ilustrar su agencia y comportamiento, pero también sin un cambio significativo dentro del espacio privado. En cambio, las mujeres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX empiezan a aceptar mayores cambios sin escapar a las contradicciones propias de la época y las exigencias tradicionales de los roles sexuales. Miedo, inseguridad, dudas son las que ellas demuestran cuando empiezan a hablar del lesbianismo, la homosexualidad y el divorcio. Cuando valoran el feminismo bueno y uno malo, manteniéndose dentro de ciertos límites dictados por la moral hegemónica. Sin embargo, sus aciertos y errores hacen camino. La profesora Lucistania Martínez ubica a la maestra Rosa Smester en este grupo de personas prefeministas que dentro de un contexto social que, vamos a decir, en cierto modo la justifica, van haciendo camino para la promoción y desarrollo de las ideas feministas en República Dominicana. Gracias. Muchas gracias, maestra Duslady. Bueno, hemos llegado al final ya de la mesa. No me queda más que agradecer a las maestras Lucistania Martínez, Ingrid Luciano, Silvana Marte y Dolores Rodríguez, que acaba pues de presentar a grandes líneas su investigación. Pues todas estas perspectivas que, aunque de manera muy breve, por cuestión de tiempo, pues nos abre una multiplicidad de líneas de reflexión, nos ofrece pues múltiples lentes para ver esta realidad nuestra, que, como diría Pink, es esa totalidad de los hechos que llamamos realidad. Bueno, muchas gracias.